cierre de la charla con Invernizzi, que el programa de hoy va a tener un hilo conductor en la parte final, que comenzamos aquí con los últimos dos bloques, porque la tragedia de Salta 2141 en Rosario, de aquel 6 de agosto del 2013, tuvo repercusiones en nuestra ciudad, producto de que una de las 22 víctimas era una joven de nuestra ciudad, que golpeó a la ciudad en general y a la familia en particular, lógicamente, por la forma en cómo se produce. Hoy está con nosotros Jorge Magás, papá de la víctima. Bienvenido y gracias por venir al programa. Por favor, al contrario. A 7, 8, 9 meses de la tragedia, ¿cuál es el sentimiento que todavía impera por lo pasado y porque el juicio que se está llevando adelante no ha tenido definiciones, pero va avanzando? No sé si en la velocidad que uno quisiera, pero va avanzando. Claro, no, el sentimiento, digamos, es como del primer día de lo ocurrido. Es una situación que nada lo va a modificar. El familiar tiene el dolor permanente. Siempre en estos casos el familiar directo, el padre, los hermanos y demás, ese dolor es permanente. Siempre en estos casos le ocurre a los demás esto. Muchas veces hay gente, familiares de las víctimas, que generalmente concurrimos los días 6 de cada mes para hacer una marcha allá en Rosario, y muchos comentan de la poca gente que acompaña esta situación, pero siempre es valedero de que todo aquel familiar, amigo y demás, que siempre lo acompañe, nada más. No se puede pretender que todos se unan a esta causa, que de todas maneras lo tienen presente, tanto en este caso en la localidad de Las Rosas o en Rosario. Es un hecho que está presente. Se dio el caso de que varias víctimas eran jóvenes que o estudiaban o trabajaban en Rosario y que venían de distintos pueblos del interior. Se ha formado una mancomunión entre familiares, codo a codo, si cabe la expresión, para seguir bregando para que se esclarezca definitivamente las responsabilidades y las sanciones, si caben, por supuesto. Sí, por supuesto que siempre en estas reuniones mensuales y alguna vez cada 15 días, siempre nos reunimos y estas charlas siempre las tenemos en cuanto a la necesidad de justicia. De todas maneras, es una situación difícil porque sobrellevar esta situación familiar con esta faltante de la persona que uno, en este caso mi hija, es difícil de sobrellevar. Pero bueno, siempre nos reunimos con los demás familiares y bueno, hacemos un esfuerzo mancomunado para poder que esto tenga qué sé yo, por lo menos que la justicia llegue a un feliz término. Es necesidad. O sea, de todas maneras, que la justicia cumpla su deber o no va a modificar en sí la persona que falta. Como yo decía, usted me decía de las personas que perdieron la vida ahí, justamente los más jóvenes era mi hija y otra chiquita de Arteaga, y los demás eran personas de algunos años más, otros más, o sea, de alguna edad más avanzada. Pero de todas maneras, bueno, víctimas al fin, 22, que es un caso que podría haber sido evitable, realmente por negligencias, incapacidad, desidias, tanto de la empresa con sus partes técnicas o del gasista. Yo le involucro a todos un porcentaje de culpabilidad, porque de no haber sumado todas esas partes no hubiera ocurrido esto. Porque, por ejemplo, en la semana anterior al hecho, personal de Litoral Gas estuvo en el lugar, en el cual tocaron partes, lo que es válvula y regulador,
forzando la válvula con una llave Stilson, que eso está en el expediente, y no alcanzando esa operatoria, utilizaron un caño para hacer palanca. ¿Qué quiere decir? Violentaron la válvula, que es una llave de corte, que eso, por supuesto que esta gente avesada en el tema sabía perfectamente que había ocurrido, que esa válvula no funcionaba más. Esa válvula podía haber quedado cerrada o abierta. En este caso quedó abierta. Al día de la semana posterior, cuando ocurrió el hecho, el gasista no se percató, a pesar de decir que tenía experiencia, de que esa llave estaba inutilizada. ¿Qué quiere decir? Que estaba abierta. No obstante eso, todo esto figura en el expediente, en el cual sube a pisos superiores para verificar si hay gas en algún elemento, o sea, de algún departamento, en el cual seguía habiendo gas. Pero posiblemente estimó gasista que sería algún remanente o algún que quedó en la red. Pero no es así. No es así porque, bueno, de todas maneras, él cuando baja hace la operatoria como si hubiera cerrado el fluido. Y no fue así porque eso estaba violentado y había quedado abierto. Entonces, al retirar el regulador se encontró que el escape de gas era evidente y en forma imposible de parar, porque eso creo que trabaja a 1,5 kilos de presión. Para que el fluido no siga avanzando y demás, no había manera de cortar porque no existen las llaves en la vía pública. Como, por ejemplo, en un servicio de energía eléctrica, hay cada 100 metros quizás alguna caja para cortar la energía en el lugar. Esto en el gas no existe, que debiera tener cada 100 metros, por ejemplo, en un hecho para hacer una operación como esta importante, hacer un corte de suministro para que no ocurra ningún problema. Y más de todo, en los edificios modernos que hoy se construyen, la panelería de gas está en la vía pública, en el frente. Entonces, de ocurrir alguna pérdida o algún caso similar, eso se ventea, no habría problemas. En este caso, este edificio no era tan antiguo, pero esa parte que correspondía a regulador y válvulas y demás estaba en la parte interna. Entonces no había manera de parar, eso escapó hacia adentro y posiblemente, bueno, se hizo un llenado completo de gas y en algún momento yo estimo que alguien accionó alguna parte eléctrica en algún departamento y se produjo el estallido. Jorge, todas estas cuestiones que nos va contando son cosas que uno termina aprendiendo en el desarrollo de estos meses, leyendo la causa, hablando con el juez y demás. Algo sí aprende, pero vos sabés que lo natural y lógico, la lógica, hay muchas cosas que ya se saben de por sí. Manejar, digamos, un servicio de agua no es tan complicado. Eléctrico ya empieza a ser complicado, porque es peligroso. Y estamos manejando gas, que es un elemento muy peligroso. Y bueno, por ejemplo, yo charlando con el primer juez de la causa, yo no lo sabía, esto me habían hecho un comentario, que había ocurrido un caso en México, hace algunos años atrás, de una explosión similar, pero no ocurrió por un servicio, cambio de elementos de gas, sino que había entrado gas por alcantarillas, que ingresó al edificio y tuvo una explosión. Pero eso fue un caso fortuito, nada más. Esto no, es simplemente por negligencia de un montón de personas que hoy están imputadas en la causa, pero yo le digo, no soy tan optimista. De todas maneras, yo con esto no estoy buscando ni venganza ni nada por el estilo, simplemente
justicia para mi hija y para las demás víctimas de este caso. Yo siempre estoy opinando que la justicia argentina no se maneja con respecto de forma igualitaria que los países que nos, por ejemplo, limítrofes como Chile, Uruguay. En casos similares de otras causas, ¿no? Hay personas que quedan detenidas desde de entrada. En casos de accidentes vehiculares que han ocurrido de gente hace algunos años de nacionalidad argentina, en el cual se ha producido un desenlace fatal y bueno, esa gente quedó detenida desde aquel momento y creo que hace poquito, un año o dos, que ha salido libre este señor. Y en casos similares, que los hemos tenido, que ahora son causa de conocimiento público, no van a estar detenidos de ninguna manera. No los nombro, pero bueno, son de público conocimiento. En Buenos Aires estoy hablando. Jorge, le proponemos una pausa y nos encontramos en el siguiente bloque, Sí, ¿le parece? Seguimos nosotros en esta edición, la primera de la temporada 2014, de estreno por supuesto, de Las Cuatro Estaciones. Seguimos en Las Cuatro Estaciones dialogando con Jorge Magás, el padre de una de las 22 víctimas que arrojó la tragedia de Salta 2141 en la ciudad de Rosario. Una persona a la que la vida le cambió en un segundo prácticamente, frente a una situación jamás pensada, jamás deseada, para la que uno incluso creo que nunca se prepara. ¿Cómo se enteró usted del hecho? ¿Quién le contó? ¿Quién le avisó? Yo diría que a pocos minutos de haber ocurrido, fortuitamente, yo estando en mi casa y tratando de, porque yo estoy en la venta de estructuras metálicas y demás, conectándome telefónicamente con algunos clientes que yo tengo, y bueno, en el momento prendo la televisión como para acompañarme, que estaba solo, y fortuitamente, digamos, un canal de Buenos Aires estaba en la parte de información, corta una información que no recuerdo cuál era, y empiezan a informar de lo ocurrido en Rosario. Cuando nombra la calle y, mejor dicho, el lugar, me di cuenta que coincidía con el lugar donde vivía mi hija y entonces pensé lo peor, porque en ese momento estaban informando de lo ocurrido y con una toma aérea estaban, digamos, se veía el hongo de humo y pensé directamente lo peor. ¿Qué hice en el momento? A pesar incluso de no saber si su hija estaba o no en ese momento. Sí, lo sabía perfectamente. Ajá. Sabía de los horarios y todo, más 9:30 de la mañana estaba en el lugar, porque su presencia en la facultad arrancaba de las 11:20 de la mañana, o sea que sabía perfectamente que estaba en el lugar. Le llamé al celular, no respondía, y con lo visto en la televisión, y llamativamente el periodista estaba informando que en ese momento estaban retirando a la primer víctima de 21 años, lo recuerdo como si fuera ahora, 21 años, modelo y de Carcarañá. Me llamó la atención porque yo conocía a toda la gente ahí que estaba habitando ese edificio. Me llamó la atención porque la única persona de 21 años era ella. Había otra chica de 20 años que podía estar, podría confundirse. Pero me llamó la atención. De todas maneras, al ver eso en la televisión y yo llamar al teléfono, y con lo que había visto, ese hongo de la explosión que me hizo recordar mucho a lo que había visto en la AMIA, Claro. Pensé directamente en lo peor. Inmediatamente agarré el auto y salí de viaje hacia Rosario. Después,
al llegar al lugar, a 6 cuadras no se podía llegar porque estaba todo cercado. Enseguida me informaron ahí que recorriera los hospitales y sanatorios para ver dónde podía ubicarla. Y estuve más o menos desde las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde recorriendo y no encontrándola, hasta que en el lugar que ya había pasado estaba en ese lugar, en el Centenario. Yo te digo que es una situación muy difícil. De todas maneras, por lo que había visto, sabía que era algún hecho muy, muy importante, que fue muy difícil la situación esa. Y el hecho de no encontrarla en un principio, estuvo 5 horas peregrinando por hospitales, ¿no le hizo abrigar en algún momento la esperanza de que ella estuviera viva? No, de acuerdo a lo que yo vi en la televisión y me estaba dando cuenta que si estaba recorriendo tantos lugares y no la encontraba, sabía que en estos casos se especula con el familiar para que, bueno, pasen esas horas y vaya tomando conciencia de a poco, por su cuenta, que la situación era muy difícil. Yo ya me había dado cuenta. Yo le decía a mi familia que era así. Y bueno, fuimos a un lugar en el cual era un centro de información, que eso está en San Luis y Moreno, creo que sí. Preguntando y demás, bueno, en un listado nunca aparecía, pero en un listado se veía que decía NN femenino 21 años y demás. Era más que suficiente porque yo conocía a toda la gente, así que bueno, de ahí me entero que, bueno, la primer víctima que la rescatan a alguien que cruzaba por el lugar, o sea, todo lo demás llegó después, bomberos y demás, pero llegó después, o sea, apenas si llegaron las ambulancias. Generalmente, casi todos los días ella tenía un novio ahí cercano ahí a ese lugar, donde todos los días pasaba, y quizás la acompañaba, iban juntos cada uno a su facultad. Y bueno, yo creo que fue muy complicado el tema. Con ese panorama, con esa presunción, cuando usted sale de aquí ya va con la presunción de que se va a encontrar con lo peor, o por lo menos con un poquito de esperanza de la vida, pero por lo que interiormente pensaba que iba a tener esa cantidad de víctimas, que se podía haber producido lo que fue después el total de víctimas. Sí, yo pensaba que aún podía haber sido mayor. No fue mayor porque quizás muchas personas por su actividad y demás se habrían ausentado en horas tempranas. Claro. Quizás 7 de la mañana o 8, claro, a esa hora. Menos cuarto. Sí, era un edificio que tendría 4 veces más de las víctimas que ocurrieron, claro, ¿no es cierto? Que han ido más en forma temprana y algunas en casos que justo salían de ahí y la explosión se dio en ese momento. Pero bueno, el hecho se dio que este gasista tuvo esa mala acción de hacer un trabajo que no correspondía. Cuando se dio cuenta de la situación, huye del lugar. Policía lo encuentra a 300 metros, creo que comunicándose con Litoral Gas y demás. Pero bueno, en el momento que el escape, el profesional sabía lo que iba a ocurrir. Se dice que del momento del escape a la explosión pasaron 10 minutos. Quizás habría habido algún tiempo suficiente en vez de escapar para avisar a la gente que pueda salir, por lo menos de planta baja. O cortar la luz, la energía, para que no se produjera ningún encendido, para que
no hubiera explosión. Por lo menos quien está conocedor de su trabajo sabe que en este caso hay que cortar la luz y bueno, darle la posibilidad a la gente de darle un aviso personal para que puedan escapar y salir. No lo hizo, por eso digo que, qué sé yo, sabía lo que iba a ocurrir. Muchos dicen que no sabía que iba a ocurrir. Sí, no. Generalmente quien maneja en ese tema conocía. Y lamentablemente las negligencias, vuelvo a repetir, de la empresa, inspectores, gente que había estado la semana anterior violentando la válvula, que sabía lo que habían hecho. Como quedó abierta, podía haber quedado cerrada, en ese caso no hubiera ocurrido nada. Y bueno, el gasista por hacer un trabajo más, en forma, qué sé yo, temeraria, accionó de tal manera que, bueno, esta explosión se produjo. ¿Cómo se sobrelleva esto? Digo, a un dolor natural que significa la pérdida de un familiar. En este caso, además, se complementa con, en su momento, todos los trámites engorrosos que significa el proceso, después una causa judicial. Parecen ser un montón de circunstancias que hacen que uno nunca pueda terminar de soportar ese dolor. Es muy difícil, esto es día a día, minuto a minuto, digamos. Pero bueno, no sé, hay algo que nos está dando fuerza, quizás uno, bueno, con sus creencias y demás, que ella nos está dando fuerza a toda la familia, ¿no? Sí, me lo han preguntado varias veces esto. Me llama la atención de mi accionar desde aquel momento hasta ahora, que sigo entero, no sé, la verdad que me sorprendo yo mismo, porque eso es algo muy duro. Para mí y para mi familia es muy difícil. Los chicos quizás, porque me ven a mí entero, me van acompañando, viéndome que estoy entero, que sigan de la misma manera. Los veo también a ellos, no en el primer tiempo, sino en las primeras épocas, ¿no? Pero ahora, bueno, la estamos sobrellevando. El accionar de la justicia, porque hubo cambio de juez, porque al cambiar también la carátula de la causa, dijeron que había llegado un momento donde ella no podía seguir actuando y pasó otra vez. Los familiares, con lo que usted habla, con lo que son familiares de las víctimas, ¿están más o menos conformes con el proceso, más allá de la lentitud que está llevando? Sí, conformes, digamos, que sí, se va sobrellevando, pero ya le digo, mucha gente tiene la esperanza. Yo, digamos que soy bastante pesimista, sí, bastante pesimista, porque sí que de esta manera de cómo ha cambiado la carátula de forma muy sin importancia, si hubiera sido dolo eventual, ya le diría que cambiaría esto, pero no, se mantiene de igual manera. El hecho que hayan procesado, hay 11 personas procesadas, por parte de 11 personas, donde incluye gente de Litoral Gas, los gasistas que trabajaron antes, inclusive de la explosión, como personal que debió controlar y que recibieron inclusive reclamos del consorcio. Eso le alienta a tener un poco de esperanza de que pueda salir una sentencia como corresponde, por lo menos como esperan los familiares. Esperemos que sí, ¿no? Todos los familiares, mucha gente, la mayoría está esperanzado en que esto llegue a feliz término, que todos aquellos que ocasionaron este daño tan grande, bueno, tengan que cumplir con lo que la justicia le demande, ¿no? ¿Hablan con la jueza cuando tienen oportunidad o en las marchas? Tuve oportunidad en la primera época, cuando ella reemplazó al juez Javier Beltramone, tuve unas charlas con ella sobre fin del 2013 también.
le digo, bueno, la esperanza está, pero repito, ya como ha pasado tanto tiempo, el dolor es tan grande que si usted me dijera que estas personas, estos imputados, procesados, 11 personas, cumplieran la pena más importante, no cambia nada. Para nosotros no nos cambia nada. El familiar ya no está más con nosotros y si usted me diría, se pone contento la familia de cada víctima, yo diría que no, de ninguna manera. ¿Con la remoción de los escombros pudo recuperar algo material de su hija o no le interesó hacerlo? Bueno, quizás, digamos, no se ha recuperado nada. Eso, o sea, parte de eso creo que estaba en el lugar que lo tenía policía, que habían quedado en algunos containers y demás, pero le digo, lo más importante se nos fue y eso. La presencia de los bomberos, que también tuvieron mucho que ver, el trabajo que hicieron y demás, ¿le cabe alguna reflexión sobre ese personal que prácticamente durante todo el día, siempre buscando vidas, como dicen ellos, ¿no? No, se ha comportado de la mejor manera. Yo le digo, mi hija salió en primera instancia por gente que pasaba en la vía pública y con justamente se encontraba el novio en ese momento, que fue la única persona que se salvó, a pesar de estar en el mismo departamento. Siempre yo pensaba, digo, pucha, esa explosión justamente fue, generalmente yo pienso que, viendo la parte técnica de lo ocurrido, el llenado del edificio de gas fue ocurriendo por la parte del ascensor. Y las explosiones se iban dando en cada piso por el lugar del ascensor. Eso coincidía, por ejemplo, con el departamento que yo alquilaba, justamente con el dormitorio y el baño, que posiblemente mi hija estaba en ese lugar para hacer presencia en la facultad en poco tiempo más. Y este chico, el novio, estaría en el lugar del living, quizás en otro lugar, donde tuvo algunos daños menores, pero bueno, no fue lo importante. Y creo que es la única persona que salvó del edificio, estando ahí. Cuando vuelve al lugar, ¿sí? Ahora ya limpiado, ¿qué le viene a la cabeza? Fíjate, durante las marchas de todos los 6 de cada mes se hacían del lugar de intersección de Oroño y Salta, y de ahí se partían a distintos lugares. Como esa parte estaba cerrada hasta hace poco, nunca se pasó por ahí. Mucha gente se llegaba al lugar y yo dije, por ese lugar nunca más voy a pasar. Pero bueno, hace 60 días eso se ha habilitado, o algo menos, y familiares y demás pusieron algunos elementos, fotografías, y bueno, me arrimé el lugar. No pensaba pasar nunca, pero me arrimé. Bueno, la sensación es una sensación, qué sé yo, uno se encuentra extraño en ese lugar, que era un lugar normal para mí, digamos, los días de cada semana, lunes y viernes. Llamativamente, yo a mi hija la llevaba los días lunes y la iba a buscar el viernes, que muchos me decían cómo hacía eso permanentemente. Lo hice con mis dos hijas. A través de la más grande se recibió de abogada y o sea, siempre la llevaba y la traía. El porqué era para la seguridad, uno con el pensamiento y costumbres de las épocas de uno en cuanto a la seguridad, las costumbres de pueblerinas y demás, a una gran ciudad como Rosario, por las
inseguridad y demás cosas. Máxime a una niña y mujer, que es más todavía el peligro. Fíjate vos que teníamos conexiones celulares en el día, varias, donde estaba y demás. O sea, le buscamos todos los motivos para tener la mayor seguridad. Y fíjate vos, de tan ser tenaz en ese asunto, nos pasa esto. O sea, tan cuidadoso en llevarla, traerla por la seguridad y demás, encontrarse con esto que, bueno, escapa a toda idea que uno podía tener. Realmente es así. Jorge, muchísimas gracias por su presencia. Gracias. Nos encontramos en el próximo bloque con las conclusiones del programa del día de hoy.